Un saludo para todas y todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a culminar con el capítulo que hemos estado trabajando, que es el alma en la época antigua. En el video anterior, en la sesión anterior, hemos trabajado dos escuelas post-aristotélicas que son el estoicismo y el epicureísmo. Y en esta sesión nos vamos a ocupar de otras dos escuelas, o más bien como dos formas filosóficas pues, de afrontar la existencia, que es el cinismo y el escepticismo. Antes de que comencemos con el análisis de los apartados pues, correspondientes, em, recordemos algo acerca del contexto en el que vamos. Em, Dijimos que a partir de una situación de guerra, luego de la muerte de Alejandro Magno, la pregunta que se empieza a plantear la filosofía en esta época em, es cómo afrontar la existencia, ¿cierto? Es decir, la respuesta que debe, em, o la pregunta que debe responder la filosofía es cómo vivir la vida. Y en ese sentido, decíamos en la sesión anterior que hay una inversión en la relación entre ciencia y virtud, entre esas dos grandes búsquedas de la filosofía que podemos percibir muy bien en los filósofos clásicos, pero que ya veíamos como algunos pinitos en los presocráticos. Esa búsqueda de la ciencia, entendida como el saber epistémico, como un saber articulado por medio de la razón, era de alguna manera mucho más importante que el segundo elemento, que era la virtud entendida como la excelencia del alma o la excelencia del ser humano. eh, Uno podría decir lo siguiente, y es que la pregunta por la ciencia tiene que ver con explicar las cosas del mundo a través de la razón, o sea, de manera racional y a partir de unas determinadas leyes de la lógica, ¿cierto? A diferencia de establecer un tipo de saber religioso, un saber mítico y ese otro tipo de saberes que lo pensamos por allá en la primera sesión, eh, más bien implicaba constituir un saber teórico, ¿cierto? Un saber sistemático, un saber armado por la vía de la razón, mientras que la virtud, digamos que responde más a una pregunta por cómo hay que vivir la vida, ¿cierto? Cómo afrontar la existencia. Nos hemos encontrado en ese sentido con varios planteamientos acerca de cómo adquirir la virtud. Lo hemos visto muy bien en Sócrates, lo hemos visto muy bien en Platón. Tal vez en Aristóteles no lo estudiamos tanto porque nos concentramos mucho más en el concepto de alma, pero si estudiáramos, por ejemplo, lo que plantea Aristóteles acerca de la ética, podríamos ver que hay ciertas coincidencias con lo que hemos estado trabajando. Para Aristóteles, por ejemplo, la finalidad de la vida tenía que ser la eudaimonía, ¿cierto? Y eso lo que quiere decir es que conducirse éticamente, no moralmente, sino éticamente, tiene una finalidad y es el bien, pero el bien es concebido para Aristóteles precisamente como algo que es interdependiente. Es decir, algo que no depende únicamente de mí, sino que también depende del otro. Y en consecuencia, por eso era que decíamos que la ética o obrar éticamente no es obrar individualmente, egoístamente, o tampoco es obrar sacrificadamente por el otro, sino que es más bien una pregunta por qué es lo más conveniente para todas las personas en juego, a partir de un ejercicio reflexivo, ¿cierto? Bien, entonces tenemos ciencia y virtud y decíamos que hay una modificación, lo decíamos en la sesión anterior, porque en este contexto de guerra va a importar mucho más
la virtud que la ciencia sin que se olvide la ciencia. Finalmente, lo que vemos como un elemento que se repite en estas filosofías es que para, para tanto la filosofía de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, como de estas perspectivas que estamos viendo con las escuelas helenísticas, es que la razón viene a ocupar el lugar fundamental que da respuesta sobre cómo conducir la existencia. Es decir, ante las pasiones que puedan emerger en el ser humano, y entendamos pasiones como lo que hoy en día entendemos como emociones, ¿sí? La ira, ¿cierto? La alegría, el placer, el displacer, la vergüenza, la culpa, el arrepentimiento, el sentimiento de venganza, todas esas pasiones eh, que históricamente de alguna manera han poseído y han dominado, digámoslo así, al ser humano. eh, Esta filosofía lo que intenta es que por la vía de la razón esas pasiones puedan ser domeñadas, esas pasiones puedan ser conducidas, puedan ser mejor administradas, mejor tramitadas, ¿cierto? Ese es el ideal. Lo estamos viendo en esta época, estamos varios siglos antes de Cristo. Vamos a ver mucho más adelante cuando empecemos a ver, cuando la psicología surge como ciencia, cómo eso se mantiene, pero también cómo ese ideal pues de la razón que domina las emociones, las pasiones, cómo es algo que se mantiene incluso hasta el día de hoy en algunas de las psicologías, pero también vamos a ver cómo desde algunas perspectivas también eso se pone en cuestión, ¿cierto? Entonces estamos en esa línea, hemos dicho que los estoicos y los epicúreos plantean una forma particular de alcanzar esa vida buena, esa felicidad, o el término griego que es la eudaimonía, y vamos a ver qué es lo que proponen ahora los cínicos y los escépticos. Bueno, nos vamos a orientar también por la guía. Vamos a comenzar entonces con los cínicos. Hay 4 preguntas, voy a leerlas todas de una vez porque el apartado es muy corto, entonces para que pues finalmente no vayamos yendo a cada una. Em, las preguntas son: ¿quién es el máximo exponente del cinismo? La segunda es: ¿cuál es la máxima de los cínicos? La tercera es: ¿qué significa la frase solo conocemos lo que sentimos? Y la cuarta: ¿qué caracterizaba y qué promovían estos filósofos sobre cómo vivir la vida? Bueno, entonces vamos al texto y vamos como detenidamente. Dicen los autores del texto y las autoras: en la línea inaugurada por Sócrates y retomada por otros filósofos, cabe mencionar las escuelas cínica y escéptica que, si bien no presentaron propiamente una teoría sobre el alma, sí se refirieron a ella en términos ascéticos, de cuidado y búsqueda de un modo de vivir armónico. Entonces aquí ya se nos está diciendo algo, y es que los cínicos y los escépticos no nos van a aportar mucho en términos epistémicos, y sobre la pregunta general que tenemos en torno al alma, pero sí nos van a aportar en la orientación ascética, en el sentido de un modo de abordar el alma, en el sentido del cuidado, en el sentido de qué se hace con el alma, ¿cierto? Como ya hemos mencionado, la perspectiva ascética ha sido también muy importante en la psicología desde sus primeros antecedentes en la filosofía griega. Y aunque la elaboración teórica y científica no es su propósito fundamental, como sí lo es en el caso de las psicologías epistémicas, existe una concepción de alma que puede rastrearse en sus propuestas de cuidado de sí. Por eso consideremos importante hacer una breve mención, consideramos, a la postura de los cínicos y los escépticos, pues la tradición ascética de la que hacen parte es todavía vigente en algunas de las escuelas psicológicas.
Bueno, entonces comencemos con el cinismo. Dice, el cinismo y el escepticismo son más que escuelas, formas de vida, actitudes ante el saber, el conocimiento y la vida en general. Según Michel Onfray, la máxima del cínico es no ser esclavo de nada ni de nadie en el pequeño lugar donde uno haya su lugar. Esta es entonces la máxima. Una máxima es como una pauta de vida, ¿cierto? Como la pauta más importante de una filosofía, en el sentido de el principio que uno debería seguir para afrontar su existencia. Esta es una frase, la verdad, muy bonita. Em, es difícil, digámoslo así, porque em, el ser humano por doquier está limitado. De hecho, una de las respuestas más comunes cuando se le pregunta a, a las personas si se consideran libres es que no se sienten libres, y la respuesta es porque no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, no sé qué es cierto, un montón de limitaciones que son percibidas, ¿cierto? Sin embargo, aunque sea muy difícil, la frase en realidad o la máxima es muy interesante de pensar. Dice, la máxima del cínico es no ser esclavo de nada. Entonces, cuando está haciendo alusión a nada, entonces está haciendo alusión a objetos. Y eso inmediatamente nos plantea una pregunta, y es subjetivamente a cuántos objetos nosotros somos esclavas y esclavos sin en realidad haber una necesidad sobre ello, ¿cierto? Miren que desde ahí ya se empieza a marcar el hecho de que para el cinismo la vida se afronta a partir de un sentido de desprendimiento de las cosas innecesarias, con un cierto parecido a lo que hacen los epicúreos, ¿cierto? Dice no ser esclavo de nada ni de nadie. Entonces ya aquí el nadie introduce es ya no cosas, sino personas. Y esto también plantea una pregunta, ya no por las cosas del mundo, sino por las personas. Y también creo que subjetivamente nos puede armar la pregunta de cuántas personas nosotros somos o hemos instalado una relación de dependencia, y sin embargo, si se pensara a profundidad, eso no debe ser así y no necesita ser así, ¿cierto? Lo que pasa es que ese tipo de cosas requieren una elaboración muchísimo más profunda sobre nuestra subjetividad, porque si se ha instalado una relación de dependencia con uno u otro objeto, con una u otra persona, es porque hay toda una historia psíquica alrededor de eso y que ha sido la manera como se ha desarrollado, ¿cierto? Y sin embargo, si pensamos en la psicología posteriormente, la psicología finalmente es una disciplina que eh, procura en sus formas de tratamiento favorecer procesos de autonomía, o también le denominan procesos de individuación, o también le denominan procesos de subjetivación, ¿sí? Refiriéndose al hecho de que a partir del conocimiento y de la apropiación de la apropiación de la historia, finalmente uno pueda tomar ciertas elecciones en el sentido de tener mayor autonomía, mayor independencia en las propias búsquedas, ¿cierto? Dicho de otra manera, los seres humanos armamos vínculos con, con cosas y con personas, con un marcado sentido como de dependencia, como que nos aferramos a esas cosas, y las más de las veces esa relación que instalamos resulta ser un freno para poder explorar otros deseos, para poder explorar otras experiencias que, aunque habitan en nosotros, digámoslo de alguna manera, no se le da el justo lugar en razón precisamente
por ejemplo, de no traicionar a esas personas, no traicionar esas ideas, esos objetos que hemos aprendido, ¿cierto? Entonces creo que la máxima apunta un poco a ese sentido, y es que em, se trataría de una filosofía del desprendimiento, una filosofía de desprenderse de cosas y de objetos que en realidad no necesitamos. La última parte es muy bonita porque dice, en el pequeño lugar donde uno haya su lugar. Me parece también muy interesante porque en una filosofía de vida en la que una o uno se desprende de muchas de las cosas que son innecesarias, en realidad muy probablemente el sujeto se da cuenta de que lo que precisa en realidad es muy poco, ¿cierto? Y en ese sentido, ese anhelo por tener cosas enormes, cosas muy grandes, cosas muy abarcativas, ¿sí? En una filosofía como estas, en realidad se reduce a cosas muy, muy mínimas, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo de ello en lo que sigue en el texto. Diógenes es uno de estos experimentadores de nuevas formas de existencia. El principal exponente del cinismo entonces fue Diógenes de Sinope. Ahí estamos respondiendo otra pregunta de la guía. Diógenes de Sinope también era considerado Diógenes el perro, porque era, bueno, era un señor, un filósofo que le gustaba mucho andar con los perros. Tenía una relación de muchísimo afecto hacia los perros, e incluso consideraba que los perros eran mejores que los seres humanos, ¿cierto? Entonces, Diógenes, quien en oposición a los sofismas y distintas teorías que circulaban en su época, sostenía que la realidad visible y tangible era irrebatible. Él decía, solo conocemos lo que sentimos, ¿cierto? Entonces, desglosemos pues como lo que hemos leído ahí, ¿cierto? Él se opone a la escuela de los sofistas. Recordemos que la escuela de los sofistas era una escuela que se caracterizaba por una posición mucho más retórica en su expresión, en su enseñanza de sus doctrinas. Y cuando me refiero a una posición mucho más retórica, digamos que es un modo de uso de la palabra en el que se procura capturar la atención, em, y digámoslo así, como manipular al público a partir de esa forma como se habla, ¿cierto? Cómo se expresa. Los sofistas fueron muy cuestionados por lo demás porque muchas de las cosas que planteaban em, eran contradictorias, faltas de rigor, pero por lo demás ellos cobraban a las personas precisamente por ese saber que impartían, por esas doctrinas que enseñaban, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Sócrates era uno de esos filósofos que estaba en contra o, digamos tenía muchísimos reparos precisamente con la escuela sofista. Lo mismo le pasa a Diógenes, que Diógenes pues cuestionaba a esta escuela. Y lo otro que nos dice este primer apartadito es que Diógenes pues cuestionaba muchas teorías que circulaban, ¿cierto? Es decir, también vamos viendo que en el cinismo hay un cuestionamiento, no solamente se trata de un desprendimiento de las cosas, de las personas, sino también una posición de cuestionamiento hacia las teorías que empiezan a instalar como un modo en el cual se debe vivir, ¿cierto? Como, como las teorías que te plantean cómo debe ser y qué debes creer, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero digamos que aquí se marca una posición sobre la realidad, dice, sostenía que la realidad visible y tangible
era irrebatible, o sea que no se puede refutar. Solo conocemos lo que sentimos. Qué quiere decir eso? Que para Diógenes y en ese sentido, pues para los cínicos, este, el conocimiento es producto de la experiencia, el conocimiento es producto de el influjo que producen las impresiones exteriores sobre nuestros sentidos, ¿cierto? En otras palabras, no es una posición metafísica como la es en Platón y en parte en Sócrates, ¿cierto? O sea, no es una posición en la que vamos a... Ya de aquí podemos deducir, por ejemplo, que para el cinismo el alma no es algo que trasciende, etcétera, etcétera, ¿cierto? O sea que vemos una coincidencia en ese punto con los estoicos y los epicúreos. Por consiguiente, sigo con el texto, era el criterio según el cual había que conducirse. O sea, ahí hay como una pauta para poder establecer qué es lo verdadero y qué es lo falso. Lo verdadero tiene que ver con las cosas que pasan por los sentidos, ¿cierto? Y punto, ¿cierto? Es decir, una posición también un poco de orden materialista. Esta afirmación era también una crítica a la teoría de las ideas de Platón, filósofo con el cual Diógenes tuvo varias disputas públicas por considerar absurdas muchas de sus proposiciones. Bueno, los cínicos rechazaban toda filosofía y despreciaban las convenciones. Precisamente este último aspecto fue el propósito más difundido y compartido por todos los cínicos. Entonces, aquí ya vemos cuál es el propósito más importante que tenían los cínicos: rechazar toda filosofía y despreciar las convenciones establecidas, digámoslo así, por la sociedad, ¿cierto? Aquí es el punto en el que nosotros podemos hacer una relación con el concepto de cínico en la actualidad. Todas y todos sabemos que la palabra cínico, cínica, tiene una connotación negativa en la actualidad. O sea, si a usted le dicen, usted es una persona muy cínica, de alguna manera lo que eso quiere decir es que usted es una persona que es egoísta, es una persona que niega la realidad en el sentido de, no sé, por ejemplo, usted hizo algo pero no lo acepta, ¿cierto? Una persona cínica es como si no le importara a los demás, ¿cierto? O sea, hoy en día ese concepto está en el sentido coloquial, tiene una carga muy negativa, ¿cierto? Y yo creo que con esto que acaba de decir el texto podemos descubrir un poco por qué hoy en día tiene una connotación negativa, ¿cierto? Digámoslo de esta manera. Si existe una persona que todo el tiempo lo que está haciendo es poner en cuestión y rechazar las convenciones de la sociedad, es decir, lo que la sociedad dicta que se debe hacer en términos morales, pues esa persona no va a ser finalmente bien vista por la sociedad, ¿cierto? Y en ese sentido va a ser juzgada. Y a pesar de que su posición pueda ser muy ética, es decir, sea fiel a sí misma, a sí mismo, a pesar de que sus decisiones traten de buscar el bien, lo más conveniente para las personas en juego, finalmente la presión social que hay en torno a seguir la convención social va a hacer poco a poco que esa persona sea vista como una persona rara, extraña, como una persona egoísta, insensible, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces eso es muy interesante pensarlo. ¿Por qué? Porque vemos cómo en ciertas subjetividades que ponen en cuestión precisamente esas convenciones sociales y morales, porque ya les resulta de alguna manera ilógicas, la sociedad inmediatamente lo que hace es alienar. Alienar es como si lo extrañara en el sentido de separarlo, ¿cierto? Como de aislarlo, como, como
Sí, un rechazo, ¿cierto? Como un rechazo en la medida en que no se articula precisamente al discurso moral. Entonces lo vemos, es un rechazo a la filosofía y es un rechazo, y cuando digo a la filosofía me refiero a las teorías filosóficas, y es un rechazo a esas convenciones establecidas por la moral, por la sociedad, en fin. Precisamente este último aspecto fue el propósito más difundido y compartido por todos los cínicos. Bueno, cuenta Diógenes Learcio, otro Diógenes, que el cínico Diógenes de Sinope, abro comillas, acostumbraba a realizarlo todo en público. Masturbándose en público repetidamente, decía, ojalá se calmara el hambre también con frotarse la barriga. Entonces, por ejemplo, miren que esto es un asunto que si lo pasáramos pues como a la actualidad, también en esa época era mal visto, pues hoy en día inmediatamente generaría un rechazo. Lo que pasa es que el acto, uno no puede juzgar el acto en sí mismo, sino que de alguna manera para uno poder abrir el sentido de la comprensión sobre las cosas que le acontecen al ser humano, uno tiene que ver las cosas más allá del hecho mismo, ¿cierto? Em, esto que se menciona aquí en este pasaje, pues lo que muestra es como de manera muy irónica em, cómo Diógenes hace una crítica precisamente a una convención social, una convención que es efectivamente que el placer no se muestra en público, en oposición, digámoslo así, como algo a una necesidad tan aceptada como el hambre, ¿cierto? O dicho de otra manera, es finalmente como cualquier tipo de convención puede ser puesta en cuestión. Em, la sociedad finalmente lo que hace es em, hacer convenciones, hacer acuerdos acerca de qué se permite y qué no se permite. Pero esas convenciones son muy maleables, son muy, digámoslo así, como son muy endebles. Es decir, la misma sociedad puede modificar, puede pasar ciertos límites, es decir, lo que denominamos doble moral, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos observar que son horribles, digámoslo así, ahí que se perciben y que se naturalizan, pero hay otras cosas que son tan propias del ser humano eh, y que son finalmente rechazadas con mucho ahínco. Entonces, eso es interesante porque de alguna manera lo que nos podría aportar en este sentido el cinismo es hacernos una pregunta por las convenciones. ¿Qué cosas nosotras y nosotros hemos percibido que son permitidas y no son permitidas? Y si podríamos darnos el espacio de preguntarnos, en primer lugar, por qué nosotros estamos y hemos aceptado esas convenciones y en segundo lugar, si en realidad consideramos que son coherentes o no son coherentes. No necesariamente para romper esas convenciones, tal vez para asumir una posición mucho más autónoma acerca de ello, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, ahora mucho menos, pero hace muchos años resultaba muy extraño que dos muchachos fueran de la mano por la calle y que se dieran un beso. No solo era muy extraño, a muchos hombres homosexuales los asesinaron, los golpearon, los maltrataron pues precisamente por su elección o su orientación sexual, ¿cierto? A las mujeres también les ha sucedido esto, han sido profundamente juzgadas. Entonces, ahora estamos en un momento de cambio, ¿cierto? Pero es un poco para pensar eso. O sea, ¿cuál es la lógica que hay detrás de una convención? Piensen en cualquier tipo de convención social.
en cualquier cosa que ustedes hayan escuchado que la sociedad haya establecido como algo que no se ve bien, que no es permitido. Y resulta muy interesante pensar el origen de esa convención, ¿cierto? Psicológicamente hay unas determinadas explicaciones sobre muchas de esas convenciones, no lo vamos a abordar todavía, lo vamos a abordar un poquito más adelante, tal vez cuando hablemos, por ejemplo, de psicoanálisis, cuando hablemos de Freud, con las primeras etapas del desarrollo libidinal. Lo vamos a relacionar un poquito con la sociedad, con ciertas convenciones, pero queda, digámoslo ahí, como esa, esa, esa pregunta, ¿cierto? Además de este desprecio por las convenciones, Ferrater Mora señala los siguientes propósitos del cinismo: favorecer la educación y servir de modelos, predicar la igualdad social o el retorno a la naturaleza, destacar la autarquía. La autarquía es como el gobierno de sí mismo, o también puede ser entendido como la autosuficiencia. Es decir, no ser guiado por alguien o no ser gobernado por alguien, sino que la sociedad promueva que las personas puedan autogobernarse, ¿cierto? Eso resulta muy complicado, pero bueno, resulta interesante pensarlo también, ¿cierto? Pero de alguna manera, no totalmente, la psicología busca algo similar, ¿cierto? Pues en la actualidad. Y la filantropía y desarrollar la forma literaria de la diatriba o la vida mendicante. Para Michel Onfray, el cinismo filosófico propone una gaya ciencia, o sea, un alegre saber insolente y una sabiduría práctica eficaz. Tras la causticidad de Diógenes y su intención de provocar, percibimos una actitud filosófica seria, tal como puede haber sido la de Sócrates. Diógenes creía que podía proponer a los hombres un camino que los condujera a la felicidad, ¿cierto? Bueno, creo que ahí entonces nos va quedando como una idea general sobre el cinismo. Digamos una pequeña anécdota que es muy comentada pues sobre Diógenes. Bueno, que sean dos anécdotas. La primera es que Diógenes pues finalmente era como lo que hoy en día es un habitante de calle, ¿cierto? Era un tipo que vivía como en una gran tina, como en un gran cuenco de barro, em, y él hacía sus necesidades por ahí, ¿cierto? Em, Como decía ahora, pues se mantenía con perros y por eso le decían Diógenes el perro. Entonces hay una anécdota pues que se cuenta mucho, y es que Diógenes era en realidad muy admirado por personas con mucho poder, entre ellas, por ejemplo, Alejandro Magno, la cabeza del imperio. Y un día Alejandro Magno va precisamente donde Diógenes, y entonces, bueno, lo saluda y le dice, bueno, a mí me han hablado de usted y usted me parece una persona muy admirable, dígame en qué le puedo ayudar, ¿cierto? ¿En qué le puedo servir? O sea, imagínense que donde ustedes llega una persona muy importante pues del país, ¿cierto? Una persona, no sé, el presidente, el que sea, ¿cierto? Y les dice, admiro mucho su modo de ser, su filosofía, dígame en qué le puedo servir. Y entonces la respuesta de Diógenes es, quítese o córrase que me está tapando el sol, ¿cierto? Esa anécdota que es muy contada muestra en primer lugar esa posición insolente de Diógenes, de ser capaz de decirle eso a la persona más importante del imperio, pero en segundo lugar, la eficacia de su posición de desprendimiento
ante las cosas en términos materiales. Es decir, valora mucho algo que en general las personas no valoran, como es la luz del sol, ¿cierto? O sea, es también una metáfora sobre lo mucho que se podría tener a nivel material en esa oportunidad, pero en realidad él termina eligiendo algo sencillo, ¿cierto? Y la otra proviene de una canción de Facundo Cabral. eh, Facundo Cabral era un cantante como más como un trovador, pues digámoslo así, argentino, si no estoy mal, y en una de sus canciones, él, pues mientras está diciendo pues las trovas, va diciendo como que Diógenes caminaba por la plaza y se sentía muy feliz de ver cuántas cosas se vendían, cuántas cosas habían en el mercado y que él sentía que no necesitaba, ¿cierto? Entonces mira pues que va pues ahí como en esa línea como de un desprendimiento y de lo esencial de la vida, ¿cierto? Bueno, hasta ahí entonces los cínicos, ¿va? Vamos ahora con los escépticos. Dice, por su parte, los escépticos dudaban de la existencia. Ah, bueno, ¿cuáles son las preguntas? ¿Quién funda el escepticismo? Para los escépticos, si existe o no existe el saber objetivo. Tercero, ¿qué significa la palabra escéptico? Cuarto, ¿a qué conduce el escepticismo en un sentido teórico y en un sentido práctico? Quinto, ¿por qué los escépticos consideran que la inteligencia no puede alcanzar los objetos reales? Y sexto, ¿en qué se diferencian el escepticismo pirrónico del escepticismo académico? Bueno, entonces dice, por su parte, los escépticos dudaban de la existencia de un saber objetivo. Miren que ahí vamos resolviendo preguntas. ¿Qué entendemos por saber objetivo? Cuando decimos hay que ser objetivos, ¿cierto? Un saber objetivo es como si existiera una verdad única, ¿cierto? Una sola verdad. Lo objetivo se opone a lo subjetivo. Entonces, ellos dudaban de la existencia de un saber objetivo, o sea, de una verdad que fuera la verdad, una verdad general, ¿cierto? Y consideraban que no tenía sentido adherir a ninguna, y consideraban que no tenía sentido adherir, es como aquí sería como adherirse a ninguna corriente de pensamiento. Ahí se parecen, por ejemplo, a los cínicos. Esta posición es consecuente con el sentido originario de la palabra escéptico, que proviene del griego skeptikos y que significa que observa sin afirmar. Cuando nosotros estamos observando, cuando nosotros vamos caminando por ahí y estamos observando las cosas, nosotros todo el tiempo estamos afirmando. Es decir, todo el tiempo estamos haciendo juicios sobre las cosas. ¿Qué significa hacer un juicio? Hacer un juicio en términos pues lógicos es afirmar o negar algo sobre algo, ¿cierto? Cuando por ejemplo yo digo eso me parece que está mal, yo estoy haciendo un juicio, ¿cierto? Yo no estoy de acuerdo con eso que estoy viendo. Entonces tú estás haciendo un juicio en el sentido de negar algo, ¿cierto? O yo estoy de acuerdo con eso que estoy viendo, o yo estoy de acuerdo con eso que usted está diciendo, ¿cierto? Entonces esos son los juicios, afirmar o negar algo sobre algo, ¿vale? Entonces, ¿qué significa etimológicamente, o bueno, cuál es el sentido de la palabra escéptico? El que observa sin afirmar. O sea, imagínense una posición en la que uno observa las cosas, situaciones, pero uno no las está juzgando, ¿cierto? Recuerden que juzgar no lo tenemos como en el sentido cotidiano. Juzgar no es decir algo malo, ¿cierto? Decir algo negativo. Ay, es que usted me está juzgando, ¿cierto? No, no es en ese sentido. Es que es no afirmar o negar algo sobre algo, ¿cierto?
Para Ferrater Mora, el vocablo escéptico significa originariamente el que mira o examina cuidadosamente. Escepticismo significa entonces la tendencia a mirar cuidadosamente. Se entiende antes de pronunciarse sobre nada o antes de tomar decisión alguna. El fundamento de la actitud escéptica es la cautela y la circunspección. Entonces, ya aquí podemos ver un poco cómo es el modo de ser del escéptico. El escéptico es alguien que no puede afirmar o negar algo sobre algo precisamente porque su posición, digámoslo así, epistemológica, es decir, de qué es la realidad, en primer lugar es que no hay saber objetivo. No hay algo que sea la verdad. Entonces eso ya instala pues como una dificultad para uno decir como esto es, ¿cierto? En segundo lugar, es una posición de mucha cautela, es una posición en la muy concienzuda, digámoslo así, con lo que se está observando, con lo que se está contemplando y con lo que se piensa acerca de eso, ¿cierto? No quiere decir que los escépticos no tomaran decisiones, no hicieran juicios, ¿cierto? Sino que en un momento inicial esa era su posición. Nosotros todo el tiempo estamos lanzando juicios e incluso no estamos lanzando juicios, sino prejuicios. Entonces, esto por ejemplo es muy interesante para pensarlo luego del lado de la psicología moral. La psicología moral es como una rama, una partecita de la psicología que se ocupa de estudiar cómo toman decisiones morales los seres humanos. Cuando decimos decisiones morales nos referimos a decisiones que afectan el bienestar de las personas. Entonces, en ese sentido, pues, digamos, hay todo un planteamiento. Hay unos autores que le han trabajado pues mucho a ese asunto, eh, y que, por ejemplo, van a plantear, voy a decir dos nombres, uno es Jonathan Haidt y el otro es Gerd Gigerenzer, y van a plantear que los seres humanos normalmente lo que hacemos a la hora de hacer un juicio moral, a la hora de tomar una decisión moral o a la hora de llevar a cabo una acción moral, es dejarnos llevar por una sensación indescriptible, como una cierta intuición, una emoción, que es las más de las veces de orden inconsciente, o sea, no son conscientes, y luego lo que hacen es ser el motor o la plataforma que hace que se arme el juicio por la vía de la razón, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, el escepticismo es como una forma que intenta afrontar esa condición humana de estar haciendo prejuicios, de que en mí se activa una sensación y que yo esa sensación lo que hago es utilizarla para luego armar el juicio. De alguna manera eso lo que muestra es una cosa bellísima, y muy real en el ser humano, y es que somos muy emocionales. Emocionales en el sentido de que vivimos experiencias desde niñas, desde niños, y esas experiencias, esos afectos que se asocian a ciertas palabras, a ciertas ideas sobre la realidad, van a quedar instaladas en nosotros para que luego esas emociones se activen a la hora de tomar una decisión, ¿cierto? Entonces que resulta que cuando, no sé, cuando eras niño, entonces em, tú te ibas a, tú tenías algo de comer y lo querías únicamente para ti, pero entonces recibiste una sanción de parte de tu padre o de tu madre y te dijeron, hay que ser compartida, hay que ser compartido, no puede ser egoísta, comparta con los demás, ¿cierto? Y entonces ese afecto se siente como una sanción, como un castigo, y eso queda inconscientemente y a la postre
ese niño, esa niña creció y digamos que cuando observa que alguien está haciendo algo similar, empieza a aparecer ese sentimiento, ese afecto más bien de la infancia y inmediatamente se marca el juicio. Uy, qué persona tan egoísta, ¿cierto? Entonces, el escepticismo intentaría, digámoslo de alguna manera, en esto que les estoy planteando, como una posición detenida ante las cosas que se observan, para que se puedan pensar, para que se pueda utilizar la razón y poder tomar una posición sobre eso, porque efectivamente a la postre se puede tomar una posición, ¿sí? O también la posición puede ser de no aceptar ni negar algo, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido es que se entiende el escepticismo. Esta actitud filosófica se expresa de dos maneras, de manera teórica y de manera práctica. Teóricamente, conduce a la idea de que no hay saber firme ni opinión que sea absolutamente segura, posición que en caso extremo puede llevar a una negación radical de todo conocimiento y realidad exterior, ¿cierto? Y vamos a ver que eso es lo que ocurre en una de las tendencias del escepticismo, que es el escepticismo académico, pero enseguida vamos sobre eso. Según Rodolfo Mondolfo, la polémica escéptica se dirigía a demostrar que la inteligencia no puede alcanzar los objetos reales y por lo tanto no puede ser criterio de la verdad. ¿Qué no puede ser criterio de la verdad? La inteligencia. Sin embargo, lo que no puede admitirse en sentido positivo se admite en el negativo. Bueno, dejémoslo ahí, quedémonos con la primera parte que es lo importante. Según Rodolfo Mondolfo, la polémica escéptica se dirige a demostrar que la inteligencia no puede alcanzar los objetos reales. Quedémonos con esto. Y por lo tanto no puede ser criterio de la verdad. Entonces vamos a tratar de demostrar eso de una manera que mucho más adelante, digámoslo así, nos la aportó un filósofo bellísimo, fantástico, muy duro, que es Friedrich Nietzsche. Yo les recomiendo que lean este texto. Este es un texto brutal, se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Es un texto muy corto y es, a mi gusto, pues es el texto que yo más quiero de este filósofo. Em, Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, precisamente lo que va a hacer es problematizar el concepto de verdad y el concepto de mentira en un sentido, o sea, bajo una determinada perspectiva, y esa perspectiva es por fuera de la moral, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Sí? ¿Qué es la mentira? Eso lo va a resolver aquí Nietzsche, pues desde un planteamiento genial. Quedémonos con los escépticos eh, para tratar de entender por qué ellos dicen que la inteligencia, pues la inteligencia del ser humano, no puede alcanzar los objetos reales. Digámoslo de esta manera. Nosotros tenemos un objeto, vemos un objeto. Ese objeto real, es decir, en su estado natural, en el estado de la naturaleza, tiene una cualidad muy específica y es que carece de representación. Representación. ¿Qué significa que carece de representación? En la naturaleza las cosas no tienen nombre. En el estado natural, la naturaleza obra sin pensar. Y cuando digo obra sin pensar me refiero a que obra sin simbolizar. Entonces, si estuviéramos en el aula de clase, bueno, cuando estemos, yo les voy a hacer un ejemplo y es que les voy a pedir que miren el árbol que está afuera, ¿cierto?
Entonces yo les voy a preguntar por qué ese objeto que está afuera se llama un árbol, ¿cierto? ¿Por qué se llama árbol? Parece una pregunta muy básica, una pregunta muy boba, pero en realidad es una pregunta epistemológica, ¿cierto? Es una pregunta por la realidad. En el fondo es ¿por qué es la realidad? Entonces, la pregunta que también se puede desprender de eso es si existe una relación natural entre el objeto y la palabra que sirve para representar a ese objeto, ¿cierto? Entonces, nos vamos a dar cuenta, finalmente, de manera muy sencilla, que la manera como son nombradas las cosas de la naturaleza, finalmente es por convención. Es decir, la palabra es esencialmente una creación. Y una creación que se ha convenido en un momento específico de la historia de la humanidad para poder nombrar eso, para poder nombrar ese objeto y poderlo integrar al mundo de la realidad. Cuando digo al mundo de la realidad, me refiero al mundo simbolizado, o sea, al mundo de las palabras, ¿sí? Cuando los escépticos hablan de un objeto real, se están hablando finalmente se están refiriendo finalmente a la naturaleza, ¿cierto? Y en muchos textos que plantean este problema, digámoslo así como la pregunta es la X de los objetos. Es decir, una cosa, la X de la cosa. O sea, mm, es posible nombrar, es posible ponerle palabra a lo que es en su interioridad el objeto. No. Y no es posible porque precisamente la cualidad de esos objetos es que no son representados. Entonces ahí, por ejemplo, sería necesario que entendamos qué significa la palabra representación. Lo pongo así con este guión para que lo entendamos en su manera más estricta. Representación es volver a presentar. Yo puedo mencionar la palabra árbol en este momento, pero yo no les estoy mostrando un árbol, no les estoy mostrando el objeto. Yo puedo utilizar la palabra árbol para representar ese objeto que todas y todos conocemos, ¿cierto? Entonces, una representación es además, digámoslo así, una etiqueta, como una etiqueta que se le pone a las cosas para que las podamos reconocer, pero también para que las podamos integrar a la realidad humana. En el fondo, una representación no es otra cosa que un símbolo. Lo vamos a ver muchísimo mejor al final del curso, pero un símbolo finalmente, finalmente tiene la cualidad de tener una función semántica. Digámoslo así, un símbolo tiene una función, en primer lugar, metafórica, y en segundo lugar, una función semántica. ¿A qué me estoy refiriendo con esas dos funciones? Que cuando yo digo la palabra árbol, en primer lugar está cumpliendo una función metafórica. ¿Y por qué está cumpliendo una función metafórica? Porque una metáfora es hacer pasar una cosa por otra, ¿cierto? O sea que esta palabra está en este momento estando en el lugar de ese objeto. Entonces la pregunta es, ¿esto es el objeto? ¿Esto es eso que vemos ahí afuera, que da sombrita, ¿cierto? Que captura CO2, ¿sí?
eso es el objeto, no es el objeto, esto es una palabra. Es una palabra que representa a ese objeto. De hecho, aquí está la palabra escrita, ahora yo podría decirla hablada, ¿cierto? En su huella acústica, árbol. Esto que yo acabo de pronunciar es equivalente a esto. No lo es, porque esto que acabo de decir árbol es finalmente un sonido, ¿cierto? Mientras que esto en realidad está compuesto de letras, ¿cierto? Entonces, quiere decir que uno podría en el campo del lenguaje pensar que existe una representación que se dice en términos de palabra. Yo puedo hacer una representación del objeto en términos de la palabra, bueno, esperen, yo lo digo mejor aquí, de la palabra escrita, puedo hacer una representación de la palabra hablada, pero incluso yo puedo hacer una representación en términos de una imagen. O sea, yo podría dibujar ahí el arbolito, ¿cierto? Pero eso tampoco es el objeto. Y yo les podría pedir a ustedes que cierren los ojos y que se imaginen un árbol y ustedes se imaginarían un árbol y esa es otra representación y eso tampoco es el objeto. Pero lo más teso todavía es que esto, la palabra escrita, no es la palabra hablada, ni tampoco es la imagen, ni tampoco es la representación, cosa que nos hacemos pues en nuestra mente, ¿cierto? O sea, todas son etiquetas de órdenes diferentes que nosotros finalmente asociamos para referirnos a una cosa. Foucault dice, bueno, diría que las palabras no son las cosas. Cosas. Un libro que se llama Las palabras y las cosas. Pues las palabras no son las cosas. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a denominarlas mediante esas palabras que finalmente las hacemos pasar por ellas, ¿cierto? Hegel tiene una frase, un filósofo, Hegel tiene una frase que dice, la palabra mata la cosa. ¿Qué significa la palabra mata la cosa? Cuando su merced nombra el objeto, ya eso no es la cosa. Ya usted lo que está haciendo ahí es una representación. Ah, pero usted la puede utilizar y se entiende que es un árbol. Sí, claro, se entiende muy bien, porque es que ya estamos en una realidad humana. Es decir, no hay cosa más opuesta a la naturaleza. No hay cosa más opuesta a la naturaleza que el lenguaje. Y el lenguaje entendido como un sistema, perdón, como una estructura simbólica. Y cuando decimos simbólica, entonces nos referimos a ese símbolo que cumple esa función metafórica. ¿A qué me refiero con la función semántica? La función semántica es el significado de las cosas. Entonces, ¿ustedes creen que en la naturaleza un árbol tiene un significado? Entonces, no tiene significado porque ni siquiera tiene representación. Es decir, esto que nos hace humanos a nosotras y a nosotros, finalmente es esta dimensión, la dimensión del lenguaje. Y lo que ocurre cuando nosotras y nosotros representamos las cosas es que a la vez asociamos otras palabras que permiten el significado. Entonces, cuando yo digo la palabra árbol, lo que tú pongas aquí como significado viene a cumplir esa función semántica, ¿cierto? Yo puedo escribir lo que sea, como si yo les pusiera aquí la palabra, por ejemplo, amor. Todos entendemos, todas y todos entendemos a qué se refiere esa palabra, ¿cierto? Convencionalmente, ¿cierto?
Sin embargo, subjetivamente, esa palabra semánticamente, en términos de la significación, cada uno lo puede significar de manera distinta. Pero no solamente eso, cuando nosotros significamos las cosas, podemos descomponerlas, podemos entender qué ocurre con eso y eso producirnos algo. Entonces, lo hemos dicho en otro momento. O sea, por ejemplo, si esta palabra amor se define como darlo todo, eso implica una serie de posiciones en el sujeto, de acciones, de pensamientos, pero si alguien dice amor significa libertad, libertad con el otro, libertad sin el otro, miren que eso instala cosas muy, muy distintas. Entonces, volvamos a la frase de los escépticos. Demostrar que la inteligencia no puede alcanzar los objetos reales. ¿Por qué no se pueden alcanzar los objetos reales? Porque en tanto son nombrados, ya desaparecen. O sea, ya toda vez que usted pone una representación, finalmente usted le está poniendo una etiqueta a algo que en la naturaleza no lo tiene. Y eso es lo que hace que finalmente el ser humano, todo lo que tiene que ver con el ser humano, finalmente es una ficción. Es decir, las palabras son creadas o son creaciones. Alguien se las tuvo que inventar. Todo el tiempo estamos inventando palabras, todo el tiempo van apareciendo. ¿Y quiénes las inventan? Las personas, los seres humanos, porque el lenguaje permite eso, crear palabras, crear palabras. Ahora, esto tiene una implicación impresionante, que espero transmitirla de la mejor manera posible. La unidad mínima del lenguaje son los, bueno, digámoslo en la expresión hablada son los fonemas, en la expresión escrita son los grafemas, pero con esos fonemas y con esos grafemas armamos esta primera, digámoslo así, esta primera articulación que es la palabra. Y uno dice, ¿uno qué puede armar con palabras? Uno con palabras puede armar oraciones, ¿cierto? Oración. Y uno con las oraciones puede armar ideas. Y uno con las ideas puede armar, por ejemplo, teorías. O uno puede armar con esas ideas, no sé, por ejemplo, ideologías. En suma, con las palabras tú puedes armar finalmente una forma de entender la realidad. Y cuando decimos que esta primera unidad es una creación, porque no está en la naturaleza, quiere decir que todo lo que viene por aquí tiene el mismo germen de la creación. Es decir, todas las oraciones, todas las ideas, todas las teorías y en suma, todo lo que nos armamos del mundo, todo lo que nosotros conocemos, todo lo que creemos es finalmente una creación y es una creación humana. Digámoslo de esta manera, es como si la aguja que teje el hilo de la realidad, esa aguja estuviera marcada por la ficción, por ese hecho inicial de que cuando le ponemos un nombre a una cosa, ya eso no es esa cosa, ¿cierto? Tan es así que las distintas lenguas las cosas se llaman de manera diferente, ¿cierto? Ahora si lo pensamos de manera un poco más compleja, en fin, por ejemplo, lo hemos dicho, si lo pensamos, por ejemplo, en personas eh, sordomudas, con el denominado lenguaje de señas, o si pensamos, por ejemplo, en las personas ciegas, por ejemplo, con el braille, incluso si pensamos en esa situación tan compleja de las personas sordociegas, en todos los casos
las palabras, más bien, los símbolos, esto es lo importante, la palabra importante en el lenguaje es símbolo. En todas se crean símbolos y el símbolo cumple la función de metáfora y de semántica. Pueden buscar videos en YouTube, por ejemplo, de personas sordociegas, de cómo una caricia no es una caricia y ya, sino que esa caricia viene a representar algo y viene a significar junto con otros tipos de roces, digámoslo así, una determinada significación. Como la combinación del denominado lenguaje de señas, bueno, no son señas, desde mi punto de vista no son señas, son símbolos. Esa combinatoria son símbolos, ¿cierto? Es decir, cumplen esa función de metáfora y cumplen esa función de semántica, ¿sí? Lo mismo pasa con las palabras, tal como las conocemos, las palabras habladas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí podemos responder mucho mejor, porque para los escépticos no existe ni la verdad objetiva y por qué no se puede alcanzar los objetos reales. Pues muy sencillo, porque es que el mundo del lenguaje, o sea, el mundo de los símbolos, el mundo de las palabras, el mundo de los significados, es un mundo creado, es un mundo eh, artificioso, es un mundo creado por el ser humano. Y, en el momento en el que se crea esa ficción, desaparece lo natural, desaparece la naturaleza, ¿cierto? Entonces ahí está quizás la razón de fondo, que quizás luego pues con otros filósofos se desarrollaría muchísimo más, ¿cierto? El escepticismo en el sentido práctico lleva a la epoge o suspensión del juicio, a partir de la cual el individuo puede encontrar su salvación o paz interior. Eso es muy interesante porque, entonces, ¿para qué sirve ser escéptico? Según esa filosofía, a nivel práctico, para uno, digamos, ser mucho más cauteloso con las cosas que piensa sobre lo que acontece, ¿sí? Nosotros nos complicamos mucho con las cosas que prejuzgamos y con las cosas que juzgamos, de hecho. Entonces, esa epoge, esa suspensión del juicio, implica una posición, digamos, a nivel práctico de cómo conducir la vida. Mm, Entonces ahí está la respuesta como a nivel teórico, o sea, teóricamente es no conducirse a partir como de ciertas teorías, porque pues esas teorías finalmente tratan de marcar como ideas absolutistas y bueno, eso en el fondo, ¿de qué se trata? El escepticismo es un permanente poner en cuestión lo que uno sabe. Es eso, no se nos significa no saber nada, no significa negarlo todo, bueno, salvo pues como la perspectiva academicista, pero se trata de uno poner todo el tiempo, o más bien, saber que todo lo que uno sabe debe ponerse en cuestión y puede ponerse en cuestión, ¿sí? Es una posición muy difícil y más que todo porque los seres humanos amamos muchísimo el saber y lo amamos mucho, pues digo, el saber es lo que sabemos y lo amamos mucho porque nos permite como un cierto piso en la realidad. Entonces estar poniendo todo el tiempo en cuestión los pilares de nuestra existencia, las cosas que creemos, las cosas que nos han enseñado, produce cierta tensión, cierta inestabilidad. Y por eso tal vez es una filosofía que es muy valiente. Y es muy valiente, pero también es una filosofía, em, digámoslo, una filosofía que no es egocéntrica, llamémoslo de esa manera, ¿sí? Y no es egocéntrica en el sentido de que a eso le llamamos narcisismo. Una muestra de desprendimiento del narcisismo es poner en cuestión las cosas que sabemos, ¿sí? En fin, Pirrón es considerado el fundador del escepticismo. Él fue un viajero que luego de recorrer
parte del mundo en los ejércitos de Alejandro Magno y percatarse de la diversidad de creencias y costumbres existentes, comenzó a dudar de las verdades y las tradiciones que en su cultura se consideraban evidentes. Esto me parece muy interesante y voy a aprovecharlo para hacerles una sugerencia, y es: toda vez que puedan, viajen. Em, Traten de conocer lugares distintos al lugar donde han nacido. Seguramente muchos de ustedes han tenido esa oportunidad. Viajar le muestra a uno que la forma de entender la vida, que la forma de conducirse en la vida, que las creencias no son únicamente las que con las que uno ha nacido, ¿cierto? Entonces, los seres humanos nos complicamos mucho la existencia defendiendo nuestra verdad, que no es más que la verdad que nos han enseñado, cuando en realidad en el mundo hay muchísimas, pero muchísimas formas de verdad, muchísimas verdades, muchísimas maneras de vincularse con las personas, con la espiritualidad, con la existencia. Hay muchísimas, pero muchísimas formas, porque la mía debería ser la verdadera, ¿cierto? Eso es de alguna manera lo que se da cuenta Pirrón. Es lo que le permite de alguna manera como abrir la perspectiva, como ese comercio que hay con las experiencias de otras personas de otros lugares, le muestran como de: hey, pero es que no todo mundo piensa lo que a mí me han enseñado, ¿cierto? O lo que yo he visto. Sin embargo, se han diferenciado, o sea, esa perspectiva pirrónica, se han diferenciado bueno, dos clases de escepticismo: el pirrónico y el académico. El cual, este académico, fue liderado por Arcesilao y Carneades, y se caracterizó por llevar, paradójicamente, a una posición dogmática a partir de la duda, la de sostener que nada es cierto excepto tal afirmación. Entonces, esta es como la perspectiva del escepticismo más extrema, ¿cierto? Y creo que inútil, porque el hecho de que las palabras sean creaciones y por lo tanto todo lo que armemos sea ficción, o sea, sea un artificio, no nos debe alejar del hecho de que finalmente esa es nuestra realidad, y que lo que tenemos para hacer con esa realidad no es más que la maniobra de la interpretación, la maniobra que nos permite el lenguaje, ¿cierto? Entonces, que nada sea equivalente a lo natural no quiere decir que no hagamos algo con eso, ¿cierto? Porque si no quedamos en un profundo sinsentido. En cambio, el escepticismo pirrónico duda del escepticismo mismo, procura que el sujeto viva indogmáticamente, siguiendo su naturaleza y las leyes de su sociedad, sin comprometerse nunca con un juicio acerca de ellas. Bueno, creo que hasta ahí, pues, digamos que podemos entender, pues, lo de algunos elementos generales sobre el escepticismo. Una última idea que se me ocurre a propósito de este texto que les he sugerido sobre Nietzsche es que hay un momento, hay un pasaje en el que él dice, no recuerdo cuál es el insecto, yo creo que es la mosca más o menos, o la abeja, no sé, pero nosotros los seres humanos tenemos una posición tan profundamente egocéntrica que en primer lugar nos creemos superiores a todo lo demás. Históricamente, nuestra actitud ha sido de creernos superiores a todo lo demás. Y hemos creído que la única forma de la realidad es la que ven nuestros ojos, es la que logramos armar por medio de la razón y por medio del lenguaje. Pero lo cierto es que todas las especies
ven la realidad de manera distinta, ¿cierto? La perciben de manera distinta. Nada más piensen, por ejemplo, en los animalitos que tienen muchos más ojitos, ¿cierto? Eh, en los animalitos que están en el mar, ¿cierto? Su realidad, si es que se le puede llamar realidad, es absolutamente distinta especie por especie, por especie, por especie. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la realidad del ser humano es la realidad? ¿Cierto? Por ejemplo, ¿cuántos colores, cuántos sonidos nosotros no podemos percibir que otros animales sí? Entonces, en un pasaje pues, del texto se muestra eso. Es como nosotros nos creemos que tenemos la verdad cuando en realidad no se puede tener la verdad en la medida en que no tenemos los ojos ni los sentidos que puedan percibir todos los modos de percepción que hay en la vida, ¿cierto? En la vida en términos de las criaturas vivas, ¿cierto? Y de alguna manera eso lo que muestra es que hay muchas cosas que hay que poner en cuestión, porque nos aferramos a muchas ideas, nos aferramos a muchas formas de vivir la vida, que la única razón por la cual están allí es porque han sido transmitidas, ¿sí? Pero la pregunta es si tienen que sostenerse por esa razón, ¿cierto? Bueno, creo que podríamos detenernos ahí con esta parte, pues, este primer capítulo. En la próxima sesión ya nos vamos a empezar a ocupar acerca de cómo surge la psicología como ciencia. Entonces vamos a ver muy rápidamente qué fue lo que pasó después de los posaristotélicos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, em, esencialmente a toda la parte de la Edad Media, al Renacimiento, a la modernidad, ¿sí? Cuando ya luego empiezan a surgir las ciencias naturales, las ciencias físicas, y más adelante cuando surgen las ciencias sociales. Y bueno, vamos a empezar a ver y a meternos en el debate de cuando surgió la psicología, ¿vale? Bueno, hasta la próxima y espero que estén muy bien.